Tuvimos nuestra lectura para los que van llegando aún, versículo 43 al versículo número 47. Tuvimos ahí nuestra lectura, hermanos. Lo voy a leer una vez más estos versículos. Usted me sigue con su vista. Tenemos una oración y comenzamos. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todos los días en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hoy en día, hermanos, en la actualidad, cada uno de nosotros podemos ver y saber a través de los medios de comunicación, la televisión, el radio, el celular, cuánta liberalidad, cuántas herejías, cuántas blasfemias e incongruencias hay en congregaciones que se dicen ser llamadas iglesias, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Un evangelio de prosperidad diluido, pastoras, profetas, apóstoles, sanidad y milagros. Yo me hago la pregunta, hermanos, si de ese tipo de personas, de sectas, de iglesias que no son iglesias neotestamentarias bíblicas fundadas realmente en la escritura, si hacen señales y milagros, mi pregunta en lo personal que yo me hago es, ¿por qué no van a un hospital y sanan a todos los enfermos? Y tantas, hermanos, distorsiones que estos grupos, sectas o religiones que se hacen llamar iglesia hacen. Y muchos, hermanos, de estos pensamientos o ideas o actuales corrientes en la actualidad pueden pegarse y contagiar a las familias, a las personas y aún a la iglesia si bajamos la guardia. La iglesia, hermanos, no necesita una batería o una guitarra eléctrica para sentir a Cristo. Lo que se necesita es la llenura y la obediencia al Espíritu Santo y su palabra. No se necesita, hermanos, en la iglesia un predicador moderno y famoso que nos endulce el oído con palabras bonitas. Lo que necesitamos, hermanos, es predicadores que se paren en la brecha y digan, así ha dicho Jehová. Como decían los profetas, así ha dicho Jehová. Amén, hermano. Necesitamos, hermanos, echar un vistazo a algunas iglesias de antaño, como la iglesia de Jerusalén, e imitar algunas cosas como su ejemplo y su fe. En primer lugar, hermanos, quisiera que viéramos por favor en Hechos, capítulo número 1, versículo número 14. Vamos a estar utilizando, hermanos, varios pasajes bíblicos. Enceítese los dedos, hermanos, póngase salivita porque vamos a ver versículos y versículos y versículos. En primer lugar, hermanos, un ejemplo de imitar de fe de una iglesia, hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus discípulos. En este versículo, hermano, en primer lugar podemos encontrar que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con los 11 discípulos, Judas ya no estaba, ¿verdad? Estaban 120 reunidos en el aposento alto, y después, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos estaban divididos y separados. Ellos, hermanos, dice la Biblia, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, una iglesia compuesta de hombres y de mujeres, y la madre de Jesús y con sus hermanos. En primer lugar, hermano, la palabra que quiero llamar su atención es unánimes. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nuevamente, hermano. Capítulo número 2, versículo número 46, que lo leímos. Y perseverando, cheque otra vez la palabra, unánimes cada día, hermanos, ¿en dónde? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En primer lugar, hermanos, yo creo que una buena característica de una iglesia sana, bíblica, correcta, es la unidad. La unidad, hermanos, como muestran estos versículos. Entre más cosas tengamos en común, más unidos vamos a estar. Entre menos cosas tengamos en común, hablando materialmente o físicamente, ¿verdad?, más divididos vamos a estar. El común denominador de cada uno de nosotros es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los tenemos en común y por lo tanto deberíamos de estar unidos. Amén, hermanos.
fíjese, la iglesia, hermanos, estaban unidos y la unidad trajo alegría, trajo sencillez de corazón, trajo el favor de Dios y de pilón las almas eran salvas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren lo que trae la bendición de la unidad: alegría, hermano, sencillez de corazón, el favor de Dios. El pueblo veía y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían un testimonio poderoso del amor y de la gracia de Dios. En Primera de Corintios capítulo 1, acompáñenme por favor, primera carta a los Corintios capítulo número 1, versículo 10 al 13. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, hermano. ¿Usted cree que en una iglesia puede haber una división? Sí puede haber, hermanos, como pasó en la iglesia de los Corintios. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, otra vez, ¿qué, hermanos? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si no hay unidad, hermanos, no hay bendición. Si no hay unidad, hermanos, hay división. Alguien dijo que la unidad hace la fuerza. Y Cristo dijo, hermanos, en Juan 17, acompáñenme por favor, mire lo que dijo Cristo en Juan 17, versículo 20 al 23. Vamos a ver muchos versículos, hermanos. Juan capítulo número 17, versículo número 20 al versículo número 23. Jesús oró por nosotros y dijo aquí en su palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, usted y yo, para que todos sean, otra vez mire, unánimes, unidos. La oración de Jesucristo al Padre por usted y por mí, por los que habían de creer, para que todos sean, ¿cuántos, hermano? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para, mire la bendición, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, otra vez, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dijo un día: yo y el Padre uno somos, yo en ellos y tú en mí, para que sean otra vez perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado, hermanos. Creo que una característica de una iglesia sana, bíblica, correcta es la unidad, hermanos. La pregunta es: ¿cuán unidos, hermanos, estamos como el cuerpo de Cristo el día de hoy, usted y yo? Por lo contrario, no ver unidad, vamos a usar esta palabra, hay desunidad o hay división, hermanos. Y una iglesia con división no podrá llegar muy lejos. Una iglesia dividida, hermanos, no podrá ser muy prosperada, muy bendecida por Dios, hermanos. Dios no bendice la desobediencia, la división, por lo contrario, bendice la unidad. ¿Cómo estaba la iglesia de Jerusalén? Unida. Pero ¿qué pasó en Corinto, hermanos? Había divisiones. Una iglesia lo puede haber, pero que Dios nos ayude y que Dios nos libre, hermanos, que haya tal desaveniencia entre nosotros. Si no hay unidad, hermanos, hay contienda. Si no hay unidad, hay tropiezo. Si no hay unidad, hay división, como en la iglesia de Corinto. Acompáñeme por favor otro versículo bíblico a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo número 2, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo número 2, palabras del apóstol Pablo, los hermanos en Filipos, dice la Biblia: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y checa atrás la palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia de Jerusalén, dice la Biblia, hermanos, que tenían todas las cosas en común y no decía ser. Mire, acompáñeme para no parafrasear Hechos capítulo número 2. Disculpe, Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas
en común. Esa guitarra, hermanos, si nuestro hermano Arturo la tomaba y la usaba, esa guitarra es suya, aunque sea mía. Tenían todas las cosas en común. Es que él es tigre y yo soy rayado, no le hace, voy a orar por él para que se convierta, ¿sí? Tenían todas las cosas, hermanos, en común, ¿sí? Necesitamos, hermanos, en primer lugar o primera característica, ser una iglesia unida, hermano. ¿Cómo estamos el día de hoy? A manera personal, familiar y ministerial como iglesia, hermanos. ¿En realidad estamos unidos o estamos divididos? Yo he visto, hermanos, en lo personal, yo lo he visto de manera personal, hermanos, que en algunas ocasiones puede haber ciertos grupos, hermanos, y en lo personal yo, hermano, yo hablo, saludo desde la primera banca hasta la última banca y puedo levantar mi frente en alto sin jactancia de que yo hablo, saludo con todos. Con todos. Oye, para acá, si estoy acá, pero con todos, hermano. Y no me incluyo en uno solo, porque sé que puede haber ciertas cosas, comentarios que no son buenos para la gloria de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Que consciente e inconscientemente se comienzan a hacer divisiones o grupos y eso afecta la relación en la iglesia y en las familias. Y así, hermanos, no vamos a llegar muy lejos. Dios es un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, uno son. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús dice, yo oro por ellos para que sean uno. La iglesia, hermanos, debe estar unida, no separada, porque esa división es una rendija por donde se mete Satanás y puede hacer mucho daño, hermanos. Vamos a ser una iglesia unida, no separada. Y hoy más que nunca, hermano, necesitamos ser una iglesia unida y no dividida. ¿Cómo estamos el día de hoy? Punto número 2, hermanos, acompáñenme por favor a Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Santo, de la iglesia, Hechos capítulo número 10, Hechos capítulo número 10, versículo número 34. Creo que usted aquí sabe la historia también. Hechos capítulo 10, versículo número 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Usted conoce esta historia, hermanos, del centurión Cornelio. Como es Jesucristo, ¿verdad? Dios a través de una visión, de un lienzo, ¿verdad? Y Él llama inmundo al gentil y todo aquello, hermano, que usted puede estudiar y todo aquello. Y Él, no, pues yo nunca he ido con un gentil, no he comido, ¿cómo? Somos judíos, ellos son unos perros, o un samaritano, son de lo peor, ¿cómo? No podemos ir a predicarles a ellos, ¿verdad? Y después Pedro, hermanos, va con Cornelio, este centurión romano, ¿verdad? Que Dios lo había preparado, dispuesto. Y él acepta a Jesucristo, dice, con toda su casa y toda aquella historia que usted sabe. Y después Pedro dice esta declaración, en verdad comprendo, dice que Dios no hace acepción de personas. Y una característica, hermanos, también de una iglesia sana o ejemplar, en primer lugar, que es la unidad. En segundo, es una iglesia, hermanos, que no hace acepción de personas. O es una iglesia, hermanos, que da la bienvenida o recibe a todos. Romanos 2:11. Romanos 2:11. Más para adelante, hermano. Romanos capítulo 2, versículo número 11. Y en su Biblia, por favor, acompáñenme. Romanos 2:11. Dice la escritura, hermanos, porque no hay acepción de personas para con. Nuevamente dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Gálatas 2:6. Más para adelantito le damos, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo número 6. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice él, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Santiago 2:1, miren lo que dijo nuestro hermano Santiago, capítulo 2, versículo 1. Santiago 2:1. Santiago 2:1. Si lo tienes, léalo conmigo, por favor, porque dice ahí, hermanos míos, ¿sí? Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como, hermano, sea sin acepción de personas, hermanos. Marcos 2:13.
Marcos 2:13. Marcos 2:13 al 17. Llamamiento de Leví. No vino Leví, ¿verdad? Llamamiento de Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 17. Mire lo que dice la Biblia, sígame con su vista, por favor. Después volvió a salir al mar Jesús, y toda la gente venía a él, y Jesús, ¿qué hacía? Les enseñaba. Y al pasar Jesús vio a Leví, que es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo una palabra, Jesús, a Mateo, a Leví: sígueme. Y él, hermanos, levantándose, le siguió. Mire, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Jesús en la casa de Mateo, muchos publicanos, mire las personas, y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Jesús en la casa de Mateo, con publicanos, con pecadores, con lo peor de la raza del barrio de allí. Y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y mire el versículo 16, los metiches y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Le cuestionan, le preguntan. Pero mire, al oír esto Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, dice otra porción. Jesús, hermanos, ¿a quién recibió? Jesús, ¿con quién comió? Aunque lo cuestionaban, aunque lo criticaban, aunque hablaban a sus espaldas, él recibía a los publicanos y a los pecadores como usted y como yo, endeudados, drogadictos, borrachos, mentirosos, peleoneros, inmorales, chismosos, chismosas, tranzas, maledicientes, desobedientes a los padres, rebeldes, orgullosos, indiferentes, sin amor ni temor de Dios y de nadie, hermanos. Mas sin embargo, Dios nos dio la oportunidad, hermanos, como a Mateo, a los publicanos y a los pecadores, que Él no hizo acepción de personas para con usted y conmigo, hermanos, y fuimos llamados a la salvación y al arrepentimiento en Cristo. Y dijo el apóstol Pablo: y ahora, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué? Porque Él no hizo excepción de personas para con usted ni para conmigo, siendo un publicano y un pecador que vamos encerrados ahí, hermanos, en esa historia. La pregunta es, hermanos, ¿quién soy yo para hacer excepción de personas? ¿Quién soy yo, hermanos, para creerme más que Dios? ¿Quién soy yo para decir tú sí y tú no? Jesús, hermanos, dijo: yo he venido a los enfermos. Los fariseos y los escribas se creían sanos, ¿ok? Pero el publicano, el pecador, el endeudado, el borracho, venga. Y ahí estoy incluido yo, hermano, y ahí está incluido usted. Mire, él recibió a un fariseo de fariseos llamado Saulo de Tarso a la iglesia. Él recibió, hermanos, a un publicano tranza como Mateo. Él recibió, hermanos, a un pescador como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, su hermano, del vulgo y sin letra. Él recibió, hermanos, a una mujer inmoral como la samaritana, o a un centurión romano, hermanos, llamado Cornelio Gentil. ¿Por qué? Porque lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil, hermano, y lo menospreciado y lo que no es lo que Dios escogió. Una iglesia unida, una iglesia que no hace excepción de personas como Jesús lo hizo. La iglesia, hermanos, alguien dijo que no es un museo, una escultura de santos, sino es un hospital de pecadores. Y venimos a la cura, hermanos, al antídoto, que es Cristo y su santa palabra, hermanos, que nos consuela y nos alienta a seguir en su camino. No somos, hermanos, mejor que nadie, pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Una iglesia, hermanos, que recibe y dan bienvenida al pecador y publicano como Cristo. ¿Hace usted, hago yo, acepción de personas dentro y fuera de la iglesia? ¿Al visitante?
por las calles o entre los hermanos? Si es así, no debería de ser, porque Jesús no lo hizo ni con usted ni conmigo. Número 3, hermanos, yo creo que una iglesia ejemplar bíblica también fue la iglesia de Antioquía. Acompáñenme a Hechos 13, por favor. Hechos capítulo número 13. Pasajes muy conocidos, creo yo, que los hemos leído en conferencias misioneras y otras ocasiones. Hechos capítulo 13, versículo número 2 y número 3. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Da el nombre de Saulo, hermanos, de Manaén, de Bernabé. Dice, versículo 2, ministrando estos al Señor estaban sirviendo y ayunando. Mire quién les dijo, quién los llamó. La iglesia no llama, el pastor no llama, el que llama es Dios, el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo específicamente para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y la iglesia, ¿qué hizo? Los despidió. Versículo 4, mire, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En tercer lugar, hermanos, una iglesia ejemplar como la iglesia de Antioquía en esto, fue una iglesia misionera. Envió a dos, a Bernabé y a Pablo. Jesús, hermanos, fue el primer misionero que dejó todo. La Biblia dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios, hermanos, aquí no envió al más flojo, o no envió, hermanos, a un calientabancas o un inconstante. Envió a Pablo y Bernabé, que ministraban y ayunaban. Él envió, hermanos, a los que trabajaban, a los que servían en su mies. La pregunta, hermano, que quisiera hacernos en esta noche es esta: ¿queremos una iglesia misionera? ¿Que salgan de aquí misioneros a México y el mundo? Yo creo que la respuesta de todos es sí, porque es la voluntad de Dios que el evangelio corra como agua viva. Pero, hermanos, si no servimos en nuestra iglesia, ¿cómo nos llevará Dios más allá si no trabajo aquí, si no sirvo aquí, si no oro aquí, si no leo aquí, si no medito aquí, si no ayuno aquí, si llego tarde aquí a los cultos? Allá también voy a llegar, hermanos. No voy a llegar muy lejos. Si aquí no gano almas, no lo voy a hacer en China, hermano. ¿Cómo voy a llegar a todas las naciones? Queremos, hermanos, una iglesia misionera. Yo quisiera que de aquí salieran misioneros y es mi oración. Queremos, hermanos, una iglesia que mande misioneros, pero algo bueno sería, hermanos, que pusiéramos nuestros hijos en el altar como Abraham puso a Isaac en ofrenda, en holocausto a Dios. Sería bueno, hermano, que tanto usted como sus hijos los pusiera en el altar y los ofreciera a Dios. Señor, haz tu voluntad en ellos como en mi vida. Y si es tu voluntad que un día, hermanos, van a pasar los años, vuelan, hermano, al rato usted y yo no estamos, y que mi hijo al rato sea un misionero que salió de aquí a alguna parte del mundo para tu honra y tu gloria. No sé, hermano, pero yo desde que pequeñillo que estaba Andrés de la panza de su mamá, de mi esposa, y Señor, pues es tuyo, ahí está. Haz lo que tú quieras de él, porque es lo mejor. Sí, bien, Dios no viola el libre albedrío, tienes el don de libertad de escoger, de decidir, pero tu voluntad siempre será mejor que la mía, Señor. Ahí está. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Saulo, hermanos, Pablo y Bernabé salieron como misioneros. Sería bueno, hermanos, que de aquí salieran misioneros. Ahora, hermano, si usted está orando, está dando, está aportando para misiones, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo número 9, también unos pasajes muy conocidos. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 39, y luego nos brincamos, hermanos, al capítulo 10, versículo 5. Mire, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 35, mire lo que hacía Jesús en su ministerio terrenal. Él no perdía el tiempo. Dice, recurría a Jesús
todas las ciudades, y no solamente las ciudades, también las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él sanaba tanto lo espiritual como lo material, hermanos, y al ver las multitudes tuvo compasión, hermanos, de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejitas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: mire, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y les hace un ruego, hermanos, una petición: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y después el capítulo 10, rápidamente, hermanos, él llama a sus 12 discípulos, y mire el capítulo 10, versículo 5. A estos 12, ¿qué pasó? Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Está Jesús, hermanos, recorriendo las multitudes, hermanos, las ve como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Le da compasión. La compasión no es lástima, ¿sí? Le da compasión, es amor en acción. Sufro lo espiritual, pero también lo material. Te predico el evangelio, pero también te sano, ¿verdad? No es lástima, hermano, compasión. Y Jesús, ¿verdad? Dice que se queda con ellos ahí, y esos discípulos están viendo, la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros, como ahorita, son pocos. Échenme la mano, apóyenme, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rápidamente, hermano, los siguientes versículos, llama a sus 12 discípulos, y en el capítulo 10, versículo 1 dice: a estos 12 envió. Yo creo que los discípulos, cuando Jesús les dijo oren, yo creo que ellos sí oraron. Y después, hermano, más abajo, ya oraron, oración contestada, váyanse ustedes. Está orando por misioneros, hermano. Ambulance es la oración contestada, y ese es el próximo. Dijo: a estos 12 envió. Oramos por misioneros. Tal vez usted y yo somos los próximos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Si está orando por misioneros, lo felicito, pero le recuerdo que el próximo puede ser usted, y que esa oración puede ser contestada contigo mismo. Seamos una iglesia unida, una iglesia que no hace excepción de personas, una iglesia misionera que ora, que sostiene y que manda siervos a predicar el evangelio de Dios. Y por último, hermanos, quisiera concluir: una iglesia, hermanos, que no limita el poder de Dios. Vamos a Mateo 13, por favor. Estamos en Mateo 13. Mateo 13, hermanos, versículo número 58. Mateo 13, 58. Dice la palabra del Señor: y no hizo allí Jesús, estaba en Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué, hermanos? ¿Cuál fue la causa por la que Jesús no hizo milagros en Nazaret? La incredulidad. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que limita, hermanos, a una persona, a una familia o a una iglesia? ¿Qué es lo que limita el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos? Es la incredulidad, es la falta de fe, hermanos, como los habitantes de Nazaret. Y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No es por Dios, hermanos, fue por mi incredulidad. Que Dios nos ayude, hermanos, si tenemos un corazón malo de incredulidad, como dicen los hebreos, y nos podamos apartar del Dios vivo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Mateo, ahí donde estamos, capítulo número 13, no mentiras, hermanos, Marcos 9, Mateo, Marcos 9, 23 y 24. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Y ahí vamos a terminar. Marcos, sí, capítulo 9, versículo 23
y 24. Mire, hermano, lo que dice aquí la Biblia. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, hermanos, que todo en determinados tiempos de la vida, usted y yo hemos claudicado, nuestra fe ha mermado y me ha ganado la incredulidad pensando que Dios va a llegar tarde, no pasa nada, estoy igual o peor. ¿Qué está pasando con esta circunstancia, situación? Aquí encontramos, hermanos, al padre de un muchacho endemoniado. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y luego, hermanos, Jesús dice estas palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mire, este padre de familia, hermanos, con su hijo, dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y creo que es una buena petición, hermanos, el día del Señor: ayuda mi incredulidad. Mi incredulidad a veces limita tu poder, que tú puedas ir más para allá, porque sin fe es imposible agradarte. Necesitamos, hermanos, fe para lo que parece imposible pueda realizarse por la gracia, el poder y el amor de Dios. Una iglesia unida, hermanos, una iglesia que no hace excepción de personas, una iglesia misionera y una iglesia, hermanos, que no limita el poder de Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos compraste a precio de sangre. Gracias porque ahora somos miembros de una iglesia, Señor, del cuerpo de Cristo, porque un día vamos al cielo por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, porque podemos decir como Samuel Ebenezer: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te pedimos, Señor, a manera personal, familiar y como iglesia, Señor, que perdones si aquí hay acepción de personas, Señor, si aquí hay división, Padre, si aquí tal vez, Señor, no tenemos un corazón misionero, tanto para orar como para dar, como para compartir el evangelio aquí y en cualquier parte donde usted nos permita, Señor, como iglesia y apoyando a otros. Te pedimos perdón, Señor, si estamos mal, Padre, y ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, que no hace excepción de personas, que es manso y humilde de corazón. Te necesitamos, Padre, porque sin ti no llegaremos muy lejos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, que muchas veces tal vez tristemente podemos cuestionar, Señor, o dudar de cosas que en tu palabra están escritas y pensamos, Padre, que está muy lejos tu respuesta, pero tú estás presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos amas y estás con nosotros siempre, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante. Te necesitamos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Si Dios ha hablado su vida y de su corazón, tome un tiempo para orar a manera personal, con sus hijos, con su familia. Si usted quiere ponerse de pie, si quiere estirar, póngase de pie. Si quiere estar en su lugar, hermano, ore en su lugar. Si quiere doblar su rodilla delante del trono de Dios, doble su rodilla, hermano. Y que Dios nos ayude como iglesia, hermanos, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros. Que quite la división, hermanos, que quiten las cosas que a Dios no agrada, y que podamos estar unidos como un cuerpo que somos en Cristo, perfectos en unidad. El vínculo perfecto es Cristo y es el que mora en nuestro ser, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que nos ayude, hermanos, a no hacer acepción de personas. Si tal vez usted tiene algo en contra de alguien, hermanos, ¿por qué no va y lo arregla con su hermano? ¿Por qué no va y lo pone delante de Dios? Señor, aquí estoy, mira, me pasó esta tal o cual situación. No quiero hacer excepción de personas, no quiero menospreciar a nadie. Nadie es digno, Señor. Tú recibiste a los publicanos y a los pecadores, con ellos comiste, moriste por sus pecados. ¿Quién soy yo, Señor? Ayúdame a amar a mis hermanos, aún al enemigo. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra aquí en mi iglesia local o en cualquier parte donde tú me envíes a mí, o el día de mañana a mi hijo, a mi nieto, a hacer una iglesia misionera, lo más cerca al corazón de Dios, las misiones.
Ayúdanos, Señor, a no limitar tu poder por nuestra incredulidad, y aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre Santo, nuevamente porque nos amas, porque eres bueno. Gracias por tu santa palabra. Te pedimos que no caiga en saco roto, que podamos recordarla, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.